Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. Hace 100 años, el día 1 de julio de 1921, es decir, 100 años y unos pocos días, porque estamos a 5 de julio, 100 años y 4 días exactamente, se fundó el Partido Comunista de China. 3 semanas más tarde celebraron su congreso fundacional en Shanghái, pero no en Shanghái, en la parte china de Shanghái, sino en la concesión francesa que tenían, que existía en Shanghái. En aquel entonces había, parte de Hong Kong y Macao, había un montón de concesiones de potencias occidentales en la costa de China. En el año 1921 el Partido Comunista de China era muy pequeño, era un partido extremadamente marginal que no llegaba al centenar de miembros en aquel momento. Durante varios años crecería muy lentamente, siempre a la sombra del PQ soviético, de los bolcheviques soviéticos, pero ya a partir de 1927, coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil China, los comunistas locales ganaron gran protagonismo. Entre 1931 y 1937, de hecho, llegaron a fundar una pequeña república. El líder del comunismo chino, que era en aquel entonces y lo siguió siendo durante muchos años, Mao Zedong, proclamó la República Soviética China. Se proclamó en los territorios que controlaba su propia guerrilla. Tras ello llegó la invasión japonesa, que unió a comunistas y nacionalistas en la lucha contra el invasor extranjero, contra los japoneses. Eso se terminó en 1945 y el final de la Guerra Mundial recrudeció las tensiones internas en China, que desembocaron en la proclamación en octubre del 49 de la República Popular China, que sigue existiendo. En menos de 30 años, como vemos, este partido, muy minoritario en sus inicios, se hizo con el poder absoluto en la nación más poblada de la Tierra. Desde entonces, el partido y la propia China han atravesado infinidad de vicisitudes, pero los comunistas siguen en el poder, como bien sabemos. El país protagonizó una apertura económica prodigiosa a lo largo de los años 80 y 90, pero esa apertura no alcanzó en ningún momento a la política. Hoy el Partido Comunista de China sigue siendo un partido plenamente identificado con el Estado. De hecho, el secretario general del partido es siempre desde hace 30 años, el secretario general del partido es el presidente de la República de China, comparten título. Pues es un partido marcado por el hermetismo más absoluto y no contempla reforma alguna en su interior. Bajo el liderazgo del actual secretario general y también presidente del país, que es Xi Jinping, se ha impulsado además un culto a la personalidad de resabios maoístas, algo que en estos días de conmemoración del centenario se ha puesto aún más en evidencia. Todo ha estado centrado en torno a su persona, un líder providencial que quiere hacer del país la primera potencia mundial a lo largo de los próximos 20 años. Lo que está aún por ver es que lo consiga. Se celebró el otro día en Pekín el centenario del Partido Comunista Chino, concretamente el día 1, es decir, la semana pasada. La coreografía la tenía muy ensayada y además se veía, tenéis por supuesto todos los eventos disponibles en internet, podéis buscarlos a través de YouTube, merece la pena verlos, aunque solo sea porque fueron realmente espectaculares. Pero vamos, al parecer llevaban 2 o 3 semanas haciendo el recorrido y ensayando hasta el último cántico. La estrella de la celebración eran unos helicópteros que pasaban sobre el bulevar principal de Pekín, que es Pekín es uno de los espacios aéreos más restringidos del mundo, como podemos imaginarnos. Bueno, pues iban varios helicópteros en formación aérea muy apretada, formando el número 100. Pasaron volando por encima de los pekineses, uno de ellos llevaba la bandera de China colgando, a grandes aplausos y celebraciones. Luego pasaron unos jets, unos aviones a reacción, unas cazas, arrastrando unas estelas de humo, ¿no? Que era de color amarillo y de color rojo, los de la bandera de China. Todo esto iba ya a escape libre hacia la plaza de Tiananmen, que es donde tuvieron lugar las celebraciones finales, los actos principales. No hubo, eso sí, desfile militar. A mí me llamó la atención. La celebración básicamente tenía muchos uniformes, muchas banderitas y todo tuvo lugar en la plaza de Tiananmen. Allí, en formación, se dispuso una multitud muy bien ordenada, por cuadrantes, todo muy chino, muy organizadito. Cantaron unos himnos, lanzaron unas cuantas salvas de artillería y eso fue todo. Bueno, hubo un discurso, obviamente, del propio Xi Jinping y hasta ahí llegó la cosa. Yo, como decía antes, me esperaba algo más, no sé, algo
como un desfile militar, como los que había en la Plaza Roja de Moscú en la época dorada de la Unión Soviética, ya por los años 70 o principios de los 80, pero no, el gobierno chino tiene ya tanto poder que no necesita desfiles militares para hacerlo visible. No ve necesario mostrar músculo en el extranjero sacando sus tanques o sus baterías de artillería, simplemente quiere mostrar que tiene el apoyo de la gente. Está de hecho mucho más interesado en enseñar al mundo que el régimen es extremadamente popular y que los chinos están encantados con el comunismo al estilo chino, que no es el comunismo, por ejemplo, por lo menos el que gastan hoy, ¿no? El que gastaban hace 50 años no es el de estilo soviético o vietnamita o camboyano, ¿no? Es una cosa diferente. Así que organizaron por la noche ya un espectáculo de luces y sonido en el Estadio Nacional, un estadio muy famoso y bastante bonito, por cierto. Lo diseñaron, mejor dicho, dos arquitectos occidentales suizos, exactamente, Herzog y de Meuron, para los Juegos de 2008. Si recordáis aquellas Olimpiadas, recordaréis también este estadio. Ahí había miles de asistentes, creo que unos 20.000, a quienes unos drones grabaron desde el cielo, ¿no? Para que se viese toda la multitud. Los 20.000 asistentes no eran unos espontáneos que habían entrado allí a animar al equipo local, es decir, al Partido Comunista. No, eran gente del partido adiestrada para interpretar una coreografía desde las gradas, una cosa muy bien hecha y muy bien trabajada. La coreografía en cuestión venía acompañada por unos grafismos que iban dando en las pantallas del estadio en los que se loaban de una manera un tanto desvergonzada los logros del régimen. Vamos, estas cosas que uno ve y dice, pues una dictadura, además no sé, ni se encargan ya de disimular. Aparecían en esas pantallas las grandes obras públicas de los últimos 20 o 30 años, básicamente pues de lo que más pueden presumir, los trenes de alta velocidad, las presas que han hecho por todo el país, las autopistas de 8 o de 9 carriles por sentido en distintas partes de China, los rascacielos de las grandes ciudades, especialmente de ciudades como Shanghái, por ejemplo, o Cantón, las cápsulas espaciales. Los chinos han conseguido, no con un astronauta, pero sí con sondas, llegar a lugares como la Luna. Tienen además una estación espacial en órbita, cuyo nombre es un nombre bien bonito, se llama Palacio Celestial. En chino lo llaman, evidentemente, no en español, pero así es como se llama. Vamos, nada que ver con la Estación Espacial Internacional que comparten estadounidenses, europeos, japoneses y rusos desde hace ya más de 20 años. También aparecían imágenes de médicos chinos luchando contra la COVID. No aparecía, obviamente, este hombre Li Bainlang, el héroe de Wuhan, que avisó al mundo antes de morir de COVID, avisando de lo que había pasado en la ciudad. No lo sacaban, como era previsible. Todo lo remataron por un castillo de fuegos artificiales espectacular. Si queréis, echad un vistazo a través de YouTube porque ahí lo tenéis. Algunos también sincronizados, que no olvidemos que los fuegos artificiales son un invento chino, que dibujaron 5 estrellas de 5 puntas en el cielo de Pekín. Eso para un pirotécnico tiene que ser todo un desafío. La bandera china, que es en la que aparecen esas 5 estrellas, pues esta bandera está diseñada personalmente por Mao y tiene 5 estrellas. Con este espacio que hago en la contraventana de los escudos de los distintos países, pues ya a ver si cuando llegue, cuando le toque el turno a chino, la explicaré. Pues tiene una estrella grande que está en la parte superior izquierda de la bandera, en el cuadrante superior, el extremo superior izquierdo, y luego que esa simboliza el partido, y luego otras 4 en forma de media luna junto a ella. Las otras 4, según tengo entendido, simbolizan a los trabajadores, a los campesinos, creo que luego son los comerciantes y luego ya la pequeña burguesía, lo que decía Mao Zedong, que había contribuido a llevar la revolución comunista hasta China. Bueno, en definitiva, nada especial, llamativo, vistoso, lógicamente, pero por lo demás un espectáculo propagandístico muy bien realizado, muy bien sincronizado, y se diría que casi pensado para distribuirse por internet, no sé, en YouTube mismamente. Bueno, en YouTube no, lo han distribuido por YouTube pero para el público internacional. Los chinos en YouTube no podrán verlo porque no pueden acceder a ese servicio. En China no puedes acceder a YouTube a no ser que lo hagas a través de un proxy especial, como hacen los expatriados en China. Lo tendrán que ver por Tencent, que es el YouTube chino, o algo así como el YouTube chino. Eso sí, probablemente no les interese demasiado. Así lo digo, bueno, les puede llevar un poco la atención, pero nada más. Toda la iconografía desplegada durante el aniversario es una iconografía muy familiar para los chinos.
Pero en este aniversario no se miraba tanto lo que es familiar para los chinos, es decir, el pasado lejano o más inmediato, sino el futuro de los próximos 10, 20 años. De hecho, se ha centrado todas estas celebraciones de conmemoración del primer centenario del partido, se han centrado en el futuro de una forma especialmente intensa. Y no solo en el futuro de China y el Partido Comunista Chino, sino también y especialmente en el futuro del líder del partido y del presidente de la República, que es Xi Jinping. Voy más lejos. Por primera vez desde la muerte de Mao Zedong, y esto sucedió pues hace ya 45 años, en el año 1976, a los chinos de a pie se les está diciendo algo así como que todo el futuro del país, que todos los futuros posibles, se reducen a una sola persona, llamada Xi Jinping. Desde 1976 no era tan claro la identificación del régimen y del partido con un líder. Y ha habido unos cuantos desde los años 70, pero nunca había sucedido algo parecido. Desde la muerte de Mao, China no había encontrado un líder carismático como Xi Jinping. Sí, ya sé que cuando uno le ve hablar en televisión o ve incluso su fotografía, ya sabéis que una de las cosas que más le molestan es que le comparen con Winnie the Pooh, que es cómic para niños de Walt Disney, creo. De hecho, le molesta tanto que está prohibida la difusión en China de las imágenes de Winnie the Pooh. Bueno, pues parece Winnie the Pooh, esa es la verdad, hasta en sus andares, ¿no? Uno no lo ve como un líder carismático. Pero hay muchos líderes que no parecen líderes carismáticos, pero es decir, no son jóvenes, atléticos y con una voz espectacular, pero luego curiosamente lo son. Pues bien, este hombre lo es. Tiene además un apoyo, o ha conseguido por lo menos, pero ahora mismo lo tiene, un apoyo abrumador por parte del partido. Y luego tiene otra cosa que es casi tan importante como el apoyo del partido, que es una hoja de ruta a largo plazo bastante clara. Clara y meridiana. Sabe exactamente cuál es el punto de partida, te ha fijado el punto de llegada y está colocando los medios necesarios para ir de A a B. Es decir, A sería el año 2012, cuando le nombraron secretario general del partido y presidente de la República de China, y B es llegar a ser la primera potencia mundial en todos los ámbitos. Bien, pues esto significa que todas las festividades en torno al aniversario no han sido solo 2 o 3 días con banderas rojas ondeando en las principales ciudades de China, el espectáculo de los helicópteros dibujando 100 en el cielo con el número 100 en el cielo, o el castillo de fuegos artificiales del Estadio Nacional del otro día, tan llamativo. El 1 de julio fue el cumpleaños oficial del partido. Se fundó en 1921, como decía al principio, pero también fue algo más importante. Yo creo que en vista de cómo lo que viene haciendo este hombre desde hace por lo menos 5 años, no digo desde 2012, pero sí al menos desde el último congreso del partido, que fue en 2017, esto vendría a significar el inicio de una operación que poco tiene que ver con el pasado y mucho con el futuro inmediato del partido y de la propia China. Xi Jinping quiere deshacerse por completo de los restos del liderazgo colectivo que se estilaba en el Partido Comunista de China desde hace más de 40 años. Claro, eso implicaba mantener ciertos controles que guardasen los equilibrios de poder entre las diferentes familias del partido. Eso mismo es lo que está desapareciendo ahora. Podríamos pensar que eso afectará de lleno al partido y no tanto al país, que una cosa y la otra están separadas y que el partido sigue su curso, aunque unido al sino del propio Estado, pero aún no deja de ser el partido. Pero no es así. En China, el partido y el Estado son exactamente la misma cosa. No hay diferencias. En tanto que el secretario general del partido es el presidente del Estado y que además eso se mantiene así. Podríamos pensar, bueno, en los países democráticos también el secretario general o el presidente de un partido gana las elecciones y se convierte en el presidente del país. Pero no hay una unión absoluta entre tan absoluta que a veces es difícil de separar una cosa y la otra. A veces no, bastante a menudo.
El partido, de hecho, representa la aristocracia estatal, de la que se nutren, de la que se nutre el propio Estado. El partido tiene muchos miembros, bueno, tiene 92 millones de miembros exactamente. Me parecen muchos, imaginaos, 92 millones de miembros es más que la población de toda Alemania y más del doble de la población de España. Pero claro, China hay 1.400 millones de habitantes, por lo que representa solo aproximadamente el 6,5% de la población de todo el país. El partido se va renovando poco a poco, con mucha parsimonia, con lentitud, tomándose muchísimo tiempo, pero no se nutre de los trabajadores, entre comillas, los trabajadores que dice representar. Un ejemplo. En el año 2019 fueron aceptados dentro del Partido Comunista de China 2 millones de personas de nuevos miembros. Les entregaron el carné. De esas 2 millones de personas, solo 6.000 provenían de las fábricas o de las explotaciones agrarias. Yo creo que este dato es un dato que nos permite hacernos una idea. Podría dar unos cuantos más, pero no tengo intención de marearos, así que con este creo que es suficiente para hacernos una idea de cómo está compuesto este partido y de cómo funciona internamente. Es un partido que tiene 100 años de historia, aunque sus primeros 20 años, 30 años, fue esencialmente un partido en guerra. A partir de que se hiciese con el poder en China, con todo el poder en China en 1949, desde entonces el sino del partido y el del país, el del Estado, mejor dicho, se fundieron y funcionaba de una manera muy peculiar. Es propiamente una casta. De esos 6.000, de esos 2 millones, solo 6.000 provenían, que eran trabajadores, ¿no? O agricultores, el resto eran hijos o familiares de otros miembros. Como os decía, una suerte de casta que lleva generaciones orbitando en torno al partido. El Partido Comunista de China es en esencia, y tampoco es aventurado decirlo así, es un almacén de tecnócratas y de empresarios favorecidos por el Estado. Si uno quiere hacer fortuna en China, tiene que pertenecer al partido o por lo menos estar muy cercano al propio partido. No hay además problemas de que a uno le busquen líos, no hay más rendición de cuentas que la que exige el propio partido. Esa rendición de cuentas se cifra más en la lealtad a los superiores que en el rendimiento. No hablemos de transparencia porque evidentemente pues esa ni está ni se la espera. Eso de que el gobernante tenga que mostrar lo que hace y dar explicaciones y por qué lo hace y esté sometido a críticas, eso es un mal hábito liberal que critican mucho desde la prensa oficial, en la que abundan los ataques a los sistemas democráticos de Occidente, que son todos, según ellos, decadentes y corruptos y están al borde mismo del colapso. Frente a la supuesta decadencia occidental, que luego, curiosamente, muchos en Occidente, en el propio Occidente, compran sin reparos ese mensaje del Partido Comunista de China. Frente a eso, el régimen vende logros altisonantes, materializados, por regla general, en grandes obras públicas. No sé qué va a pasar el día que ya no tengan obras públicas que construir. Pero no puedes construir 2 veces el mismo tren de alta velocidad o 2 veces el mismo rascacielos, ¿no? Pero entre tanto todavía les quedan cosas que construir. Bien, para el centenario estos logros han incluido algunos nuevos. Por ejemplo, la apertura de un segundo aeropuerto en la ciudad de Chengdu, que está en la provincia de Sichuan. Han anunciado que van a inaugurar un tren de alta velocidad a 4.000 metros de altitud en la meseta del Tíbet, también una nueva presa hidroeléctrica. El tren del Tíbet se abrió hace unos pocos años, lo que pasa es que era un tren de velocidad normal. Les parece poco y ahora van a abrir uno nuevo, paralelo, que vaya a 300 o 350 kilómetros por hora. Si echamos un vistazo al Diario del Pueblo, la versión del People's Daily, este es un periódico digital que ofrece varias ediciones y una de ellas es el español, que es el Diario del Pueblo, lo primero que concluimos es que China es el país más feliz del mundo. Del Diario del Pueblo he hablado en alguna ocasión aquí en la Contracrónica, porque me gusta leerlo de vez en cuando, no os lo voy a negar. Encontramos en esto, aparte un especial sobre el centenario en el que yo estuve viendo todas las celebraciones, encontramos 2 editoriales extensos. Uno de ellos dice, podéis echarle un vistazo, si lo miráis a tiempo todavía podréis pillar la misma edición con la que estoy preparando este programa. Uno habla de los derechos humanos, esto es un titular textual, los derechos humanos al estilo estadounidense avivan el odio. Luego hay otro que dice, el racismo intimida a las minorías en Estados Unidos. Sí podría seguir un buen rato, ¿eh? Todas son muy parecidas. Evidentemente de los problemas reales con los derechos humanos de los uigures en Xinjiang nada se dice, solo faltaba.
tampoco de los problemas persistentes en Hong Kong o de cómo han cerrado el Apple Daily, este diario prodemocrático en Hong Kong. Más lo han cerrado justo el Apple Daily para hacerlo coincidir con el aniversario del partido. Bueno, el aniversario del partido y la entrega de Hong Kong por parte del gobierno británico el 1 de julio del año 1997. En Pekín son muy aficionados a reincidir en ciertas fechas para ir recargándolas de significado. Que el 1 de julio no signifique solo una cosa, sino que signifique varias. Algo así, evidentemente, como está con esto del Apple Daily o lo que está pasando en Xinjiang, pues no puede aparecer en el diario del pueblo, porque es que cosas así no existen. El diario del pueblo es simple propaganda gubernamental. Y como sucede con el Granma en Cuba, parte de su encanto reside en una propaganda tan descarada, ¿no? Pero vamos, tampoco se podrá ver en ningún periódico, en una cadena de televisión, ni siquiera en una bitácora personal en internet o en un programa de radio. Vamos, tampoco por internet, es imposible, ni en las redes sociales. Los chinos tienen tan capada la red, gracias al gran firewall que les cuesta enterarse de lo que se cuece más allá de sus fronteras. Lo cierto es que a muchos de ellos tampoco les interesa saber lo que sucede más allá de sus fronteras, no nos vamos a engañar. Tienen un empleo y buenas expectativas de futuro. Viven mejor que sus hijos, sustancialmente mejor que sus hijos, y eso, por lo menos esta generación lo valora. Eso les mantiene a muchos despreocupados. Todo lo que esperan es que el gobierno mantenga las condiciones de crecimiento económico. Es decir, que las fábricas sigan echando humo y los barcos cargados de mercancías continúen sin tregua, zarpando de los puertos con dirección a Occidente, a Estados Unidos y a Europa. El milagro chino es esencialmente ese, y Xi Jinping lo conoce a la perfección, porque aparte de un líder carismático es un tipo muy inteligente. Desde que se convirtió en líder del partido, allá por el año 2012, Xi Jinping ha consolidado el poder a su propio poder a una velocidad asombrosa. Ha eliminado a todos sus rivales políticos. Bueno, y a toda la disidencia política, la poca que había en el exterior del partido. Se ha posicionado también a igualdad de condiciones con Mao Zedong en el panteón de los inmortales del Partido Comunista. Se espera, de hecho, que intente permanecer todo el tiempo que le sea posible. Lo próximo, un tercer mandato, por supuesto, y que se aferre al poder como ya lo hizo Mao Zedong. Pero, ojo, sin que los chinos se mueran de hambre. Algo que el Partido Comunista aprendió de la primera fase revolucionaria y que, bueno, a punto estuvo de acabar con el régimen a finales de los años 80. Hay un detalle que suele pasar desapercibido, pero que tiene su importancia. De puertas adentro, en la prensa, a Xi Jinping, iba a decir en la prensa oficial, pues que allí toda la prensa es oficial, oficialista por lo menos, a Xi Jinping se le denomina líder del pueblo. Ese título no se adjudicó a ninguno de sus antecesores. Nadie llamó líder del pueblo a Hu Jintao o a Jiang Zemin. Solo Mao fue honrado con lo de líder del pueblo. Como vemos, es un pequeño detalle, estos pequeños detalles cuentan mucho. Se ha creado incluso un así llamado pensamiento Xi Jinping, como el pensamiento Mao Zedong, y tras él pues ha llegado inevitablemente el culto a la personalidad en torno a su persona, pero aún no ha concluido su cooptación total del poder dentro del partido. El próximo año es previsible que haya muchas maniobras políticas que culminarán en el 20º Congreso del Partido Comunista, que se celebrará en otoño de 2022, dentro de año y pico. El Congreso del Partido Comunista se celebra cada 5 años y en él se fija la estrategia del partido para el siguiente lustro. También se anuncian los cambios en el Politburó, que está compuesto por 25 miembros, y en su comité permanente, que es quien realmente manda en China, que son solo 7 miembros. Quien controla ambos, controla el partido, y quien controla el partido, controla el Estado. Las distintas facciones del partido tratan de estar representadas en ambos órganos y que haya cierto equilibrio. Eso es luego con lo que Xi Jinping quiere acabar. En el Congreso de 2017 dio sus primeros pasos y dejó el remate de la faena para el Congreso de 2022. Cabría preguntarse por qué no lo hizo en 2017. Pues seguramente porque en aquel momento la Constitución limitaba el cargo de presidente de China a solo 2 mandatos. Para quitarse ese escollo de en medio, Xi Jinping modificó al año siguiente, en 2018, la Constitución, para abolir ya el límite de los 2 mandatos. El dilema de Xi Jinping ahora es la necesidad de asegurar el control del partido y al tiempo asegurar también la estabilidad dentro del partido. Tiene además que ir previendo la sucesión, porque no es un jovenzuelo. En 2 años cumplirá 70 años y no va a ser eterno. En algún momento empezará a perder facultades y necesitará un báculo en el que apoyarse para luego entregarle el poder a ese báculo. Si echamos un vistazo a la historia, y de la historia se extraen muchísimas enseñanzas,
Las sucesiones dentro del Partido Comunista China han sido complicadas. En 1976, por ejemplo, la muerte de Mao provocó una pelea entre la llamada Banda de los Cuatro, que incluida estaba ahí metida la mujer de Mao, que había llegado al poder con la bendición del propio Mao durante la Revolución Cultural, y su sucesor, que era Hua Guofeng, que terminó al final en su arresto y juicio. Pero a partir de ahí es cuando pensaron que lo mejor era mantener cierto equilibrio, que todas las familias se sentasen en el Politburo. A partir de Jiang Zemin, a finales de los 80, hicieron coincidir el cargo de secretario general del partido con el de presidente de la República para evitar contrapoderes efectivos y enfrentamientos innecesarios que minasen la autoridad del partido y pusiesen en riesgo el poder total. Si continúa la trayectoria actual, Xi Jinping concentrará un poder cada vez mayor en sus propias manos, incluso cuando deba compartir parte de él con un heredero. El tema es ¿qué pasará cuando Xi Jinping ya no esté? Si ahora va a cumplir 70, dentro de 10 años cumplirá 80 y estará en condiciones más fastidiadas para gobernar. Cuentan que Mao Zedong, cuando estaba en su lecho de muerte, ungió a Hua Guofeng como su heredero, y a partir de ahí nadie osó llevarle la contraria. Pero fue morir Mao y el poder de Hua Guofeng duró nada, duró solo un par de años antes de que los rivales del partido, incluido Deng Xiaoping, comenzaran poco a poco a diluir su autoridad. Incluso mientras le permitían retener algunos títulos, que tampoco le duraron mucho. En 1981, solo 5 años después de morir Mao, ya le habían volado de la Secretaría General del partido. Deng Xiaoping fue maniobrando muy hábilmente, ni siquiera asumiendo la Secretaría General del partido, tampoco en la presidencia de la República de China, lo hacía todo desde la Comisión Militar de la República, pues le dobló la mano y rehizo el sistema a su antojo. Entiendo que Xi Jinping conoce la historia reciente de China mucho mejor que yo y sabrá lo que le espera, pero su plan es mucho más ambicioso. No solo quiere mantener el poder en China como sus antecesores, aspira al liderazgo mundial y a reconfigurar las relaciones internacionales en torno a Pekín. La segunda parte me temo que se le podría terminar indigestando. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan, que es de Almería y que nos habla del chiringuito que Isabel Díaz Ayuso le ha puesto a Toni Cantó. Hola, buenas Fernando. Mira, te mando este audio en respuesta al audio de otro contraescucha del jueves hablando sobre el tema de Toni Cantó. Mira, yo cuando me enteré del chiringuito este que le ha puesto Ayuso, vamos, es que no me lo podía ni creer, porque es que es un chiringuito de manual. Y luego me metí en Twitter, los tuiteros de izquierda gozando, haciendo memes y riéndose, descojonándose. En la cadena SER me metí también para ver, y vamos, aquello era, parecía el club de la comedia, allí todo el mundo riéndose, haciendo chistes sobre Toni Cantó y Isabel Díaz Ayuso, brutal. Luego el viernes Jiménez Los Santos le hizo una entrevista a Toni Cantó y claro, el hombre pues lo justificaba, que si hay que dar la batalla cultural, como decía Cayetano Álvarez de Toledo, que si hay que luchar contra esta neolengua que quiere idiotizarnos a todos y que pensamos todo igual, que lleva razón, que si en Francia el uso del lenguaje inclusivo y lo había incluso prohibido, esto de Irene Montero de solos, solas, soles, que en Valencia, de donde él viene, el español está muy denostado y ya no se usa en la escuela, imagino que darán las clases en valenciano y en inglés. Si lleva razón en todo, pero es que eso no se hace desde un puesto ahí que te ponen pagando 75.000 euros al año, o sea, son como unos 6.000 euros al mes, pero por Dios, 6.000 euros al mes, pero aunque ponga Arturo Pérez Reverte ahí, que no tiene justificación ese puesto, que ¿para qué están entonces los diputados que tiene ahí Isabel Díaz Ayuso si no es para eso? Que no te hace falta contratar a otra persona para que haga ese trabajo. Es que, vamos, justificación ninguna. Luego escucho a Jiménez Los Santos diciéndole que sí, que bien está esto, que haga muy buen trabajo. Vamos, Jiménez Los Santos se me ha quedado un mito, que este hombre que es mi ídolo, que reparte siempre para Vox, para PP, PSOE, Podemos, para todos lados, y ahora que bien lo ha hecho ese del día Ayuso. Pero por favor, pero si es que esto no tiene justificación ninguna. Pero vamos, ni aunque... A ver, no es un chiringuito como los que pone PSOE, que enchufan allí al primo, a la hermana, al vecino, al amigo, a la amiga, al amigue, porque aquí está solamente Toni Cantó, pero que no, que esto no tiene ni... Vamos, que no, y más cuando Isabel Díaz Ayuso está pregonando con el ejemplo y redujo sus consejerías, creo que eran de 13 a 9, mientras que Pedro Sánchez la estaba duplicando. Si lo estás haciendo bien, ¿para qué me haces esto? ¿Para que te critiquen y con razón?
Vamos, de verdad. Buah, mal vamos a ir por este camino. Pero bueno, venga, un saludo, Fernando. Pues no, Juan, no tiene justificación ninguna. A ver, lo que comentaba el otro día Tony Cantó sobre la batalla cultural y los problemas de la enseñanza del español en ciertas regiones de España, o la tontería esa del lenguaje inclusivo que emplea el Ministerio de Igualdad, a ver, es todo cierto lo que decía. Pero es que para esto último, lo del lenguaje inclusivo, ya tenemos a la Real Academia de la Lengua, que se encarga de fijar y dar esplendor al idioma y de denunciar este tipo de excesos. Respecto a la batalla cultural, pues a ver, no sé qué decirte. ¿Qué idioma habla Pablo Iglesias o Nicolás Maduro? ¿Hablan tibetano? ¿Vietnamita? No, hablan español. Iglesias, de hecho, lo habla muy bien. Maduro no tanto. Así que no sé bien eso de utilizar el idioma de tu adversario para hacer una guerra cultural contra él. Luego, en cuanto a lo del español en Cataluña, en Valencia o en Baleares, pues a ver, me parece muy bien que los castellano hablantes de allí se defiendan y exijan que haya colegios en los que las clases se impartan en su idioma. Pero es que esto es Madrid. Aquí la enseñanza ya se imparte en español, bueno, en español y en inglés, en la enseñanza pública. A ver, no es nuestro problema que en Cataluña los independentistas quieran hacer desaparecer el castellano, es básicamente su problema. Bastante tenemos con el odio que se ha criado contra Madrid como para que nos preocupemos de sus problemas. Si no les gusta, pues nada, que se vengan aquí y se traigan sus empresas y su creatividad. Aquí serán muy bien recibidos. Aquí nos hacen falta además 2 o 3 millones de habitantes extras para mirar ya cara a cara a París y a Londres. Eso es en lo que debería estar Díaz Ayuso, en fortalecer la economía local y que la comunidad se ponga en 8 o 9 millones de habitantes en unos años. También debería estar en conseguir que la totalidad de los impuestos pagados por los madrileños se recauden aquí y los mismos impuestos se fijen aquí. Eso es la batalla cultural, la que de verdad les importa. Lo otro es identitarismo lingüístico. Vamos, aquí no tenemos problemas con eso, así que no tienen, como decía, hice una a la contra sobre este tema, no tiene ningún sentido eso de la Oficina del Español, teniendo como tenemos ya la Real Academia. Incluso me apuraría a decir que hasta el Instituto Cervantes, que a pesar de sus 1000 defectos, pues su función en principio es esa misma, es potenciar el uso del español en el mundo. Bien, vamos ahora con Mario de Colombia, que pregunta por Nayib Bukele. Hola Fernando, buenas tardes. El día de hoy te traigo una cuestión acerca del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Para empezar, a mis 32 años de vida, El Salvador no ha sido tan relevante, al menos para mí, como lo es ahora. Yo supongo que no es gratis, porque don Nayib tiene un aparato de propaganda muy efectivo que logra validar a este hombre como un presidente o un político casi que providencial en países mucho más poblados que El Salvador, pero comparten un idioma en común, que es el español. Países como Colombia, donde yo vivo, Venezuela, Perú, incluso México o la comunidad hispana. No sé cómo llevan el tema del buquelismo en países como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay o incluso España, pero tengo entendido que debe ser más o menos lo mismo. Realmente con Bukele aplicaría una frase muy popular en Colombia que dice: de eso tan bueno no dan tanto. Y es que, al contrario del contenido que me llega en forma de memes, reels, videos cortos, GIFs y todo tipo de contenido audiovisual de Bukele, vía redes sociales, la prensa convencional ha destapado 2 o 3 escándalos que pueden ponerlo en aprietos en el mundo real, más no en el virtual, donde parece moverse bastante bien. Voy a dejarlos adjuntos en la nota de voz. Y vale, yo creo que el tipo es de cuidado y nada más. Gracias por el programa y estamos en contacto. Pues mira, Mario, Bukele ha conseguido en muy poco tiempo, bueno, solo 2 años, llegó al poder en junio de 2019, convertirse en alguien muy famoso presidiendo un pequeño país centroamericano de poco más de 6 millones de habitantes. Eso ya es llamativo. A mí personalmente Bukele no me gusta, ya lo he dicho en más de una ocasión. Me parece un populista con gran apetito de poder. Y ya sabemos cómo terminan estas cosas. Le he dedicado a algunos programas, algunas contras, y me consta que tiene partidarios muy fieles en El Salvador, que le defienden a capa y espada. Yo la verdad es que prefiero hacer mi trabajo, que es observar e ir sacando conclusiones.
Entre tanto, lo que ha demostrado Bukele es que si tomas al asalto las redes sociales y haces mucho ruido en ellas, puedes llegar a ser muy reconocido a escala mundial, aunque presidas un país realmente pequeño. Bien, vamos ahora con Marco, que está en Ghana y que nos habla de la iniciativa COVAX. Muy buenas, Fernando. Te mando este mensaje para la contrarréplica. Y este audio te lo envío desde Ghana, donde tienes muchos incondicionales españoles, patriados, que te seguimos, te escuchamos y sobre todo cuando nos desplazamos a distancias largas, acumulamos tus programas y nos ponemos al día con la actualidad que ocurre en España, en el mundo y también con el coronavirus y con tu colaboradora Andrea, que ha sido siempre muy interesante escucharla, ¿no? Te quería comentar, no sé si estás al tanto de el programa COVAX, que está siendo financiado por los países ricos, la Unión Europea, la OMS, y bueno, un programa que intenta pues también llegar la vacuna a estos países del África subdesarrollada, de Latinoamérica, y principalmente la vacuna que han estado trayendo pues ha sido la AstraZeneca, ¿no? La AstraZeneca que proviene de la India, del Instituto Serum. Y bueno, nosotros pudimos vacunarnos en marzo, yo, mi familia, la primera dosis y después, 12 semanas después, con la segunda, ¿no? La AstraZeneca. Y bueno, tenemos el carnet, tenemos el sello de Ghana, tenemos todo, estamos inmunizados y prácticamente nadie no conozco a nadie que se haya vacunado con la AstraZeneca y haya contraído el corona. Fue nuestra sorpresa esta semana que leímos, la primera vez que me llegó la noticia creía que eran fake news, que la Unión Europea no iba a aceptar ni convalidar esta AstraZeneca en estos países de cara a tener el Green Pass para ir a la Unión Europea. Cuando me lo dijeron, pues yo no me lo podía creer. Fake news, ¿no? Pero luego sale en el Confidencial, salió en varios medios españoles de la Unión Europea diciendo que no, que la AstraZeneca fabricada, distribuida por la OMS y por la Unión Europea en estos países, pues que no se iba a convalidar. Y claro, eso, cuando ya me di cuenta que no tenía pinta de fake news, me vino a la mente pues, muchas preguntas, ¿no? Mm, La primera, si esta vacuna es diferente a la AstraZeneca, originaria de Oxford. Em, si no lo es, ¿por qué no se nos permite convalidar esta vacuna en la Unión Europea? Después, es importante entender la razón y uno se pone a pensar que a lo mejor es algo político, algo que no quiere que la gente de estos países viaje a la Unión Europea, pero me preocupa más el hecho de qué vacuna han traído aquí, qué vacuna han traído a estos países, por qué no se convalida siendo esta vacuna financiada por la Unión Europea, financiada por la OMS, ha sido autorizada por la OMS para vacunarnos con ella. Y bueno, es más bien un tema técnico, un tema político. Estamos hablando de dos vacunas diferentes y eso quería pues ponerlo a conocimiento tuyo y de Andrea para saber si ella tiene más información al respecto. De hecho, salió otro día en una noticia que los británicos que quieren ir a Mallorca, pues bienvenidos sean si están vacunados, pero no se les autoriza a estos británicos que ya han sido vacunados con la AstraZeneca de la India, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí, Fernando. Un tema interesante que por supuesto no tenemos intención ninguna de vacunarnos nuevamente con ninguna otra vacuna, porque ya estamos vacunados. Y no sé, Andrea, que piensa ella también de si nos van a obligar para tener el Green Pass en el futuro de vacunarnos con otra cosa, cuando ya hemos estado vacunados con las dos dosis de la AstraZeneca.
Así que bueno, Fernando, mando un cordial saludo desde aquí y seguiremos al día con tu información y con tus programas, ¿eh? Venga, un abrazo. Del programa COVAX ya he hablado en alguna ocasión, en varias ocasiones aquí en La Contra. Este programa empezó, de hecho, en Ghana, en la propia Ghana, hace unos meses, allá por el mes de febrero. Así que debiste ser de los primeros vacunados, Marco, por el programa COVAX. Respecto a lo que me preguntas, pues la verdad es que lo desconocía, no tenía ni idea. Vamos, que he llamado a Andrea para preguntarle porque el tema era completamente desconocido para mí. Ella sí había oído hablar del asunto y me ha dicho que no tiene sentido, vamos, que la vacuna de AstraZeneca fabricada en la India, en el Instituto Serum, es exactamente igual que la fabricada en Europa o en cualquier otro lugar. Así que probablemente se deba a motivaciones políticas, por la vendetta contra esta empresa de la Comisión Europea, por aquel retraso del envío durante el pasado invierno. Vamos, que se lo están haciendo pagar mediante tecnicismos que la mayor parte de ellos eran nimios. Andrea, desde luego, así me lo ha dicho, le parece algo lamentable, una estupidez propia de la Comisión Europea. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de la variante Delta. Al comienzo de la pandemia luchábamos con nuestra inmunidad natural desbordada contra un virus que galopaba en misericordia literalmente por todo el mundo, contra el desconocimiento de su composición y comportamiento y contra las mentiras, ocultación y caos generado desde las instituciones. Hoy luchamos con inmunidad natural y vacunal, conocemos mejor al virus y las mentiras, la ocultación y el caos institucional son menores y sobre todo son auditados. La variante Delta no es la primera ni la última variante, ni anula el efecto de la vacunación ni la paraliza. Lo que sí es un aviso a caminantes acerca de la necesidad de extender con premura la vacunación poblacional mundial para limitar las posibilidades de que una nueva variante sí anule el efecto de la vacunación. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.